El yo y el ello. Las consideraciones que van a continuación prosiguen desarrollando las ideas que inicié en mi trabajo titulado Más allá del principio del placer, 1920. Nota al pie, 1923, incluido en la Psicología de las Masas, Alianza Editorial 2010. Termina nota al pie. Ideas que, como ya indiqué, entonces me inspiran una benévola curiosidad. El presente estudio las recoge, las enlaza con diversos hechos de la observación analítica e intenta deducir de esta unión nuevas conclusiones, pero no toma ya nada de la biología y se halla por tanto más cerca del psicoanálisis que del más allá. Constituye más bien una síntesis de una especulación y parece tender hacia un elevado fin. Sé perfectamente que hace alto enseguida, apenas emprendido el camino hacia dicho fin, y estoy conforme con esa limitación. Con todo ello entra en cuestiones que hasta ahora no han sido objeto de la elaboración psicoanalítica y no puede evitar rozar algunas teorías establecidas por investigadores no analíticos que han dejado de serlo. Siempre he estado dispuesto a reconocer lo que debo a otros investigadores, pero en este caso no me encuentro obligado por ninguna deuda de gratitud. Si el psicoanálisis no ha estudiado hasta ahora determinados objetos, ello no ha sido por inadvertencia ni porque los considere faltos de importancia, sino porque sigue un camino determinado que aún no le había conducido hasta ellos, pero además cuando llega a ellos se les muestran en forma distinta que a las otras teorías. Número 1. La conciencia y lo inconsciente. Nada nuevo habremos de decir que este capítulo de introducción. Tampoco evitaremos repetir lo que ya está expuesto en otros lugares, la diferenciación de lo psíquico en consciente e inconsciente es la primera fundamental del psicoanálisis. Le permite en efecto llegar a la inteligencia de los procesos patológicos de la vida anímica, tan frecuentes como importantes, y subordinarlos a la investigación científica. O dicho de otro modo, el psicoanálisis no ve en la conciencia la esencia de lo psíquico, sino tan solo una cualidad de lo psíquico, que puede sumarse a otras o faltar en absoluto. Si supiera que el presente estudio iba a ser leído por todos aquellos a quienes interesan las cuestiones psicológicas, no me extrañaría ver cómo una parte de mis lectores se detenía al llegar aquí y se negaba a seguir leyendo. En efecto, para la mayoría de las personas de cultura filosófica, la idea de un psiquismo no consciente resulta inconcebible y la rechazan, tachándola de absurda e ilógica. Procede esto, a mi juicio, de tales personas no han estudiado nunca aquellos fenómenos de la hipnosis, del sueño, que aparte de otros muchos de naturaleza patológica, nos impone tal concepción. En cambio, la psicología de nuestros contradictores es absolutamente incapaz de solucionar los problemas que tales fenómenos nos plantean. Ser consciente es en primer lugar un término puramente descriptivo que se basa en la percepción más inmediata y segura. La experiencia nos muestra luego que un elemento psíquico, por ejemplo, una percepción, no es por lo general duraderamente consciente. Por el contrario, una conciencia es un estado eminentemente transitorio. Una representación consciente en un momento dado no lo es, ya que ya en el inmediatamente ulterior, aunque pueda volver a serlo bajo condiciones fácilmente dadas, pero en el intervalo hubo de ser algo que ignoramos. Podemos decir que era latente, significando con ello que era en todo momento de tal intervalo capaz de conciencia. Más bien, cuando decimos que era inconsciente, damos una descripción correcta. Los términos inconsciente y latente, capaz de la conciencia, son en este caso coincidentes.
Los filósofos nos objetarían que el término inconsciente carece de aplicación aquí, pues mientras que las representaciones permanece latente, no es nada psíquico. Si comenzásemos aquí a oponer nuestros argumentos a esta objeción, entraríamos en una discusión meramente verbal e infructuosa por completo. Más por nuestra parte, hemos llegado al concepto de lo inconsciente por un camino muy distinto. Esto es por la elaboración de cierta experiencia en la que interviene la dinámica psíquica. Nos hemos visto obligados a aceptar que existen procesos o representaciones anímicas de gran energía que, sin llegar a ser conscientes, pueden provocar en la vida anímica las más diversas consecuencias, algunas de las cuales llegan a hacerse conscientes como nuevas representaciones. No creemos necesario repetir aquí detalladamente lo que ya tantas veces hemos expuesto. Bastaría recordar que en este punto comienza la teoría psicoanalítica, afirmando que tales representaciones no pueden llegar a ser conscientes para oponerse a ello cierta energía, sin la cual adquirirían completa conciencia y se verían entonces cuán poco se diferenciaban de otros elementos reconocidos como psíquicos. Esta teoría queda irrebatiblemente demostrada por la teoría psicoanalítica, con cuyo auxilio resulta posible suprimir tal energía y hacer conscientes dichas representaciones. El estado en que estas representaciones se hallaban antes de hacerse conscientes es que conocemos con el nombre de represión y afirmamos advertir durante la labor psicoanalítica la energía que ha llevado a cabo la represión y la ha mantenido luego. Así pues, nuestro concepto de lo inconsciente tiene como punto de partida la teoría de la represión. Lo reprimido es para nosotros el prototipo de lo inconsciente. Pero vemos que nos presentan dos clases de inconsciente: lo inconsciente latente capaz de conciencia y lo reprimido incapaz de conciencia. Nuestro mayor conocimiento de la dinámica psíquica ha de influir tanto nuestra nomenclatura como en nuestra exposición. A lo latente, que solo es inconsciente en un sentido descriptivo y no en un sentido dinámico, lo denominamos preconsciente y reservamos el nombre de inconsciente para lo reprimido, dinámicamente inconsciente. Tenemos pues tres términos: consciente, entre paréntesis C mayúscula, C minúscula; preconsciente, entre paréntesis prec; e inconsciente, entre paréntesis inc, cuyo sentido no es ya puramente descriptivo. Suponemos que lo preconsciente se halla más cerca de lo inconsciente que de lo consciente. Y como hemos calificado de psíquico a lo inconsciente, podemos extender sin inconveniente alguno este calificativo a lo preconsciente latente. Se nos preguntará por qué nos preferimos permanecer de acuerdo con los filósofos y separar tanto lo preconsciente como lo inconsciente de lo psíquico consciente. Los filósofos nos propondrían, después de describir lo preconsciente y lo inconsciente como dos formas o fases de lo psicoide, y de este modo quedaría restablecida la unidad. Pero si tal hiciéramos, surgirían infinitas dificultades para la descripción, y el único hecho importante, o sea, el de que lo psicoide coincide en casi todo lo demás con lo reconocido como psíquico, quedaría relegado como un último término en provecho de un prejuicio surgido cuando aún se desconocía lo psicoide. Podemos, pues, comenzar a manejar nuestros tres términos: consciente, preconsciente e inconsciente, aunque sin olvidar que en sentido descriptivo hay dos clases de inconsciente y solo una en sentido dinámico. Para algunos de nuestros fines descriptivos podemos prescindir de esta diferencia.
En cambio, para otros resulta indispensable. Por nuestra parte nos hemos acostumbrado ya a este doble sentido y no nos ha suscitado nunca ninguna gran dificultad. De todos modos, resulta imposible prescindir de él, pues la diferenciación de lo consciente y lo inconsciente es, en último término, una cuestión de percepción que puede resolverse con un sí o un no. Y el acto de la percepción no da por sí mismo explicación alguna de por qué razón es percibido o no percibido algo. Nada puede oponerse al hecho de que lo dinámico solo encuentre en el fenómeno una expresión equívoca. En el curso subsiguiente de la labor psicoanalítica resulta que también estas diferencias son prácticamente insuficientes. Esta insuficiencia resalta sobre todo en el siguiente caso. Suponemos que todo individuo, una organización coherente de sus procesos psíquicos a la que consideramos como su yo. Este yo integra la conciencia, la cual domina el exceso de motilidad, esto es, la descarga de las excitaciones en el mundo exterior, siendo aquella la instancia psíquica que fiscaliza todos sus procesos parciales, y aún adormecida durante la noche ejerce a través de toda ella la censura onírica. Del yo parten también las represiones por medio de las cuales han de quedar excluidas no solo la conciencia, sino también de las demás formas de eficiencia y actividad determinadas, tendencias anímicas. El conjunto de estos elementos excluidos por la represión se sintió frente al yo en el análisis, labor a la cual se plantea el problema de suprimir las resistencias que el yo opone en todo contacto con lo reprimido. Pero durante el análisis observamos que el enfermo tropieza con dificultades cuando le invitamos a realizar determinadas labores y que sus asociaciones cesan en absoluto en cuanto han de aproximarse a lo reprimido. Le decimos entonces que se halla bajo el dominio de una resistencia, pero él no sabe nada de ella. Y aunque por sus sensaciones displacientes llegase a adivinar que en aquellos momentos actúa en él una resistencia, no sabría darle nombre ni describirla. Ahora bien, como tal resistencia parte seguramente de su yo o pertenece al mismo, nos encontramos ante una situación imprevista. Comprobamos en efecto que en el yo hay también algo inconsciente, algo que se conduce idénticamente a lo reprimido, o sea, exteriorizando intensos efectos sin hacerse consciente por sí mismo, y cuya percatación consciente precisa de una especial labor. La consecuencia de este descubrimiento para la práctica analítica es la de que tropezamos con infinitas dificultades e imprecisiones y queremos mantener nuestra habitual forma de expresión y reducir, por ejemplo, la neurosis a un conflicto entre lo consciente y lo inconsciente, fundándonos en nuestro conocimiento de la estructura de la vida anímica. Habremos, pues, de sustituir esta antítesis por otra, esto es, por la existencia entre el yo coherente y lo reprimido disociado de él. Pero aún son más importantes las consecuencias que dicho descubrimiento trae consigo para nuestra concepción de lo inconsciente. El punto de vista dinámico nos obligó a una primera rectificación. Ahora el conocimiento de la estructura anímica nos impone otra nueva. Reconoceremos, pues, que lo inconsciente coincide con lo reprimido. Todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. También una parte del yo cuya amplitud nos es imposible fijar puede ser inconsciente, y lo es seguramente.
Y este inconsciente del yo no es latente en el sentido de lo preconsciente, pues si lo fuera no podría ser activado sin hacerse consciente, y su atracción a la conciencia no opondría tan grandes dificultades, viéndonos así obligados a admitir un tercer inconsciente no reprimido. Hemos de confesar que la inconsciencia pierde importancia a nuestros ojos, convirtiéndose en una cualidad de múltiples sentidos que no permite deducir las amplias y exclusivas conclusiones que esperábamos. Sin embargo, no debemos desatenderla, pues en último término la cualidad de consciente o no consciente es la única luz que nos guía en las tinieblas de la psicología de las profundidades.